Últimamente paso más tiempo con mi familia que antes. A mí me está pasando lo mismo, casi sin darme cuenta. Antes siempre decía que no tenía tiempo. Yo también, y al final era más una excusa. Ahora intento volver a casa más temprano. ¿Tus padres viven cerca? Sí, a unos 20 minutos. Eso facilita mucho las cosas. ¿Puedo pasar a verlos aunque sea un rato? Yo no los veo tan seguido, viven más lejos. ¿Te cuesta organizarte para visitarlos? Un poco, sobre todo entre semana. Los fines de semana suelen ser para la familia ahora. Sí, ya no me apetece tanto salir como antes. Es curioso cómo cambian las prioridades. Supongo que tiene que ver con la edad. ¿Tienes hermanos? Sí, una hermana menor. ¿Os lleváis bien? Mejor que antes. Hablamos más ahora. A mí me pasa con mi hermano mayor. Antes discutíamos por tonterías. Y ahora esas cosas ya no importan tanto. Exacto. Se aprende a elegir las batallas. ¿Comen juntos a menudo en tu casa? Cuando podemos, intentamos coincidir. En mi casa la comida es casi sagrada. Eso crea mucha conexión. Sí, es el momento para hablar de todo. Incluso de cosas incómodas a veces. ¿Te llevas trabajo a pesa? Intento no hacerlo, para estar más presente. A mí me cuesta todavía. Es un hábito difícil de cambiar. Pero la familia lo nota cuando estás ahí de verdad. Sí, aunque no digan nada. Me doy cuenta de que ellos son mi punto de equilibrio. Para mí también. Es donde bajo la guardia. Al final, cuidar la familia es cuidarse a uno mismo. Exacto. Brindemos por eso. Últimamente noto mucho más el paso del tiempo en mis padres. A mí me pasa igual, sobre todo cuando los veo cansarse rápido. Antes parecían tener energía infinita. Ahora necesitan más descanso, aunque no lo admitan. ¿Tus padres viven contigo o solos? Viven solos, pero intento pasar seguido. Eso ya es una responsabilidad constante. Sí, siempre estás pendiente del teléfono. ¿Te llaman mucho o prefieren no molestar? No llaman casi nunca, y eso a veces me preocupa más. Entiendo. El silencio también da miedo. Yo llamo a mi madre casi todos los días. ¿Ella te cuenta todo o se guarda cosas? Se guarda, sobre todo cuando no se siente bien. Eso es muy de padres. Sí, no quieren preocuparnos. ¿Has pensado en cómo ayudar más sin invadir? Todo el tiempo, es una línea muy fina. A veces siento culpa por no estar más presente. Yo también, sobre todo cuando estoy ocupado. ¿Hablan de temas de salud abiertamente? Cada vez más, antes lo evitábamos. En mi casa recién estamos aprendiendo eso. Es incómodo, pero necesario. ¿Te preocupa el futuro cuando piensas en ellos? Sí, más de lo que digo en voz alta. Yo también. Sobre todo pensar en decisiones difíciles. Nadie te prepara para eso.
¿Tus padres hablan de lo que quieren más adelante? A veces, pero cambian rápido de tema. Supongo que es su forma de protegerse. Y de protegernos también. Intento acompañarlos sin imponer. Eso ya es mucho. ¿Crees que estamos haciendo lo suficiente? No lo sé, pero creo que hacerlo con cariño cuenta. Me tranquiliza pensar eso. A mí también. Nadie lo hace perfecto. Lo importante es no dejar de estar. Exacto. Lo más valioso es el tiempo. Desde que a mi padre le detectaron el problema de salud, todo se siente distinto. A mí me pasó igual cuando mi madre empezó con tratamientos. Ya no piensas solo en el día a día. Piensas en decisiones que antes parecían lejanas. ¿Te pasó sentir miedo sin saber exactamente de qué? Sí, miedo a equivocarme, más que a la enfermedad en sí. Eso mismo siento yo. Porque al final, muchas decisiones pasan por nosotros. ¿Tus padres confían en ti para decidir? Confían, pero a veces prefieren no hablar del tema. El silencio, a veces, pesa más que las malas noticias. Sí, porque te obliga a imaginar escenarios. Cuando el médico habla, intento escuchar con calma. Yo tomo notas por miedo a olvidar algo importante. ¿Sientes presión por tener que decidir rápido? A veces sí, aunque sé que hay que tomarse tiempo. Lo más duro es explicarles las opciones sin asustarlos. Exacto, encontrar palabras suaves para cosas duras. ¿Hablan de tratamientos o evitan entrar en detalles? Hablamos lo justo, cuando es necesario. Yo noto que mi padre intenta mostrarse fuerte. Mi madre también, incluso cuando está cansada. Eso te rompe un poco por dentro. Sí, porque sabes que no lo hacen por ellos. ¿Te has preguntado alguna vez qué harías en su lugar? Muchas veces, y no siempre me gusta la respuesta. Nadie te prepara para decidir por quién amas. Y menos cuando el tiempo aprieta. A veces pienso que solo estar ahí ya es una decisión. Sí, acompañar también es una forma de cuidar. ¿Te apoyas en otros familiares para decidir? Sí, hablarlo en voz alta me aclara la cabeza. Yo intento no cargar con todo solo. Eso es importante, aunque cueste pedir ayuda. Hay noches en que el miedo vuelve. Sí, especialmente cuando todo se queda en silencio. En esos momentos recuerdo que hago lo mejor que puedo. Yo también. Nadie decide perfecto. Lo importante es decidir con amor, no con culpa. Exacto. Lo fundamental es el acompañamiento. Desde que papá se jubiló y mamá empezó a enfermar más seguido, la familia cambió bastante. Sí, antes todo parecía más simple. Yo soy el que vive más cerca, así que casi siempre estoy ahí. ¿Eso fue algo que hablaste con los demás o simplemente pasó así? Simplemente pasó. Nadie lo decidió de forma clara. Eso suele ser lo más complicado después. Sí,
porque cuando algo se da por hecho, pesa más. ¿Cómo es un día normal para ti ahora? Trabajo, paso por casa de ellos, reviso medicamentos, trámites, compras. Eso ya es casi otro trabajo. Lo es, pero sin horario fijo. ¿Te sientes cansado o ya te acostumbraste? Las dos cosas. Hay días que no me pesa tanto. ¿Y hay días en que sí? Sí, sobre todo cuando siento que estoy solo en esto. Yo a veces no sé cuánto ayudar desde lejos. ¿Has pensado en venir más seguido o no es viable ahora? Con mis hijos y el trabajo es complicado, pero no imposible. Entonces también está el tema de repartir gastos. ¿Cómo lo están manejando ahora? Cada uno aporta algo, pero no está claro ni es regular. ¿Eso te genera molestia o solo preocupación? Más preocupación que enojo, pero se acumula. ¿Han tenido una conversación seria entre todos? No del todo. Siempre queda para después. A veces evitamos hablar para no discutir. Pero el silencio también crea distancia. ¿Te preocupa que esto afecte la relación entre hermanos? Sí, porque no quiero resentimientos. Yo tampoco. Por eso prefiero hablar aunque incomode. ¿Crees que deberíamos sentarnos todos y poner reglas claras? Sí, horarios, dinero, responsabilidades concretas. Eso quitaría mucha carga mental. Y evitaría que uno solo se queme. A veces siento culpa por pensar en mí. Pero si tú caes, todo se desarma. Supongo que cuidar a los padres también es cuidarnos entre hermanos. Sí, hacerlo juntos, no cada uno por su lado. Eso es lo que quiero intentar a partir de ahora. De acuerdo, cuenta conmigo para eso. Ser madre soltera cambió por completo la forma en que organizo mis días. Me imagino. ¿Tu rutina gira casi toda alrededor de tu hijo? Sí, horarios, escuela, comidas, descanso, todo pasa por mí. ¿Te queda tiempo real para ti? Muy poco. Y cuando lo tengo, estoy cansada. Eso debe pesar mucho a largo plazo. Lo es, surtout parce que no a con quién tournarse. ¿Recibes ayuda de tu familia o todo depende de ti? Ayudan cuando pueden, pero la responsabilidad diaria es mía. ¿Eso te genera presión constante? Mucha, porque no puedo fallar fácilmente. ¿Te preocupa el tema económico más que antes? Sí, ahora cada gasto lo pienso 2 veces. ¿Logras ahorrar algo o es difícil? Es difícil, pero intento separar algo pequeño cada mes. Eso requiere mucha disciplina. Más que disciplina, es miedo al futuro. ¿Te asusta pensar en enfermedades o emergencias? Sí, porque si yo falto, todo se detiene. Eso es una carga muy grande para una sola persona. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado dura conmigo misma. ¿Te permites descansar sin culpa? No siempre.
Siento que debería estar haciendo algo más. Eso es agotador mentalmente. Sí, pero intento no transmitirle eso a mi hijo. ¿Hablas con él sobre LO que pasa o LO proteges? Le explico lo justo. Quiero que confíe, no que cargue. Eso es un equilibrio difícil. Ser madre soltera me obligó a madurar rápido. ¿Sientes que dejaste cosas personales de lado? Sí, pero ahora mis prioridades son otras. ¿Piensas alguna vez en rehacer tu vida sentimental? A veces, pero no es mi foco ahora. Tiene sentido. Tu energía ya está muy repartida. Mi mayor deseo es que mi hijo crezca seguro y tranquilo. Y eso ya lo estás construyendo día a día. Espero que algún día él entienda todo este esfuerzo. Lo hará porque lo estás criando con honestidad. Ser madre soltera es duro, pero también me hizo más consciente de mí misma. Exacto. Eres una mujer muy valiente.